buenas noches, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias Repretel. La información se genera esta noche desde Cariari con una noticia verdaderamente desgarradora, y es la muerte de una pequeña de 8 años que fue arrastrada por una yegua, esto en el sector de Palmitos de la Rita de Pocosí, una zona que se ingresa por el sector de Cariari, pero pertenece a la Rita. En la estación experimental El Sota es donde ocurre este lamentable accidente. La pequeña va a recoger un ganado junto a su papá, según la declaración de algunos testigos. En ese momento ella le manifiesta a él que se encuentra cansada. Ella iba en bicicleta y él en la yegua, su padre. En ese momento él le dice a la niña que se suba al animal para él seguir en la bicicleta y así ella pueda descansar. Desafortunadamente, en ese momento la yegua se desboca y corre por una distancia bastante considerable y el mecate del animal se enreda en uno de los brazos de esta pequeña, provocándole la muerte una vez que lograron frenar el animal y atender a esta niña. Hubo personas claves, hubo personas importantes que ayudaron de alguna manera para poder frenar, para poder parar esta yegua a una distancia ya bastante avanzada desde que arrastra a la niña. Les estamos hablando de don Marcos y de don Oscar, dos de los trabajadores más cercanos que observaron el animal correr, y detrás el mecate con el bracito de la pequeña que ya pues escuchaba poco sus gritos de auxilio de esta niña de 8 años. Escuchemos a continuación el testimonio, lo que manifiestan estas dos personas que lograron frenar al animal y lamentablemente fueron los primeros en observar la condición de esta pequeña. Yo escucho el sonido del caballo y salgo y me fijo a ver qué pasaba cuando veo que el caballo trae algo de rastro. Y se me parece un muñeco, pero a la vez se me parece una niña o un niño. Y le digo al compañero, ¿qué es eso? ¿Un muñeco? Y dice, no, me dice, es un niño. Dice, corramos, dice, y le digo, ¿qué hacemos? Entonces en eso salió ¿cómo se llama? El mandador. Y dice, sigámoslo, dice, hay que pararlo, dice, porque iba a todo galope. Y arrancó la moto de él y se fue. Y yo me fui atrás en la moto mía, yo la tenía en la bodega. Y cuando yo llegué ya ellos habían parado el caballo, pero ya la chiquita apenas hacía, ya como en las últimas, ya y ya no. Y me dice, voy a pararlo aquí, me dice, para que usted se pegue. Le digo, no, le digo, párelo más adelante, le digo, ¿por qué? Le digo, para tener chance de apiarse, porque iba con una velocidad que el animal no paraba, el caballo no paraba. Ya, y entonces él apretó la moto y siguió. Entonces ahí fue donde yo me tiré y pude parar el caballo. ¿Lo agarró del mismo mecate? Sí, o sea, de la coyundera aquí, de la coyunda. Lo amarré, lo paré. Entonces el compañero mío, Marco, llegó, porque venía más atrás. Él llegó y le quitó el mecate al chiquita del brazo. La niña presentaba varios golpes a nivel de su cabeza. Uno era abierto, así también que en sus piernas y en sus manos. El arrastre del caballo, según le describen, fue de unos 600, 700 metros. Sí, correcto. El papá de la niña, dice que el caballo se le soltó y de donde se soltó hasta donde lo pudieron agarrar es unos 600, 700 metros. Bien, verdaderamente desgarradoras estas declaraciones de algunas personas que ayudaron a frenar este animal. Hay un hecho trascendental y es que el papá de esta pequeña comienza a seguir la yegua en la bicicleta. De alguna manera él considera que el animal conoce el camino de regreso a la casa, entonces él toma otra ruta, por lo cual no le permite llegar a socorrer a la pequeña en primera instancia, sino que son estos trabajadores que estaban allí cerca quienes logran alcanzar la yegua. Tiempo después llega su padre, porque el animal tomó una ruta diferente. No se sabe ahorita, no hay explicación del por qué la yegua en el momento en que la niña sube comienza a correr de una forma inesperada, alocada, y por supuesto que eso le causa golpes muy severos a la pequeña. Alvin Pérez es otro de los vecinos quien persiguió al animal, estuvo al tanto, quiso ayudar y lamentablemente no pudo frenarlo tampoco, pero él sí nos cuenta
aún más qué fue lo que ocurrió con esto y lo que pudo conversar con el papá de la pequeña. Sí, una yegua vieja que ella siempre la andaba, pero uno nunca se espera eso, que ella se vaya así a desbocar, como quien dice, de un pronto a otro. Sí. ¿Qué les dice el papá? ¿Por qué circunstancia el animal comenzó a correr? Bueno, es que ellos andaban haciendo un mandado y la niña andaba en bicicleta y como ahora hace mucho calor, mucho sol y hay muchas cuestas, entonces él venía en el caballo. Entonces le dijo a la niña que ella le dijo que estaba cansada. Entonces él le dijo que le daba el caballo. Y en lo que le da el caballo y hacen a venirse, la lleva de un pronto a otro, alza carrera. Entonces ahí es donde él también hace como a detenerlo, pero ya el caballo obviamente va a correr más que la bicicleta, entonces era muy difícil detenerlo. Todos la queremos ahí porque ella pasa por el frente de mi casa todos los días a la escuela y él muy cariñosamente la trae a la escuelita y la lleva todos los días. Y para nosotros eso es, bueno, para mí es tremendo eso, ¿verdad? Porque de ahí pues de feria él, son dos chiquitas las que tiene y esa es la primera que va a la escuela, uno seguro se encariña con él. El padre de esta pequeña, la mamá y su hermanita vivían en una finca, eran los encargados de cuidar una finca cerca de la estación experimental El Sota, esto en el sector de Palmitos de la Rita de Pocosí. El animal era propiedad del dueño de la finca, pero ya una yegua que conocían bastante bien. A esta hora todavía están los funcionarios del organismo de investigación judicial en ese sector realizando el levantamiento del cuerpo de la pequeña y también entrevistando a su papá, quien sería la persona que estaba bajo su custodia en ese momento que ocurre este hecho tan lamentable acá en el sector de Pocosí, en el Caribe de nuestro país. Jerry, es la información que de momento tenemos desde Cariari, el informe de Gustavo Díaz para Noticias Reprete. Gracias, Gustavo. Definitivamente un caso sumamente lamentable.